que si no, el combustible se les puede acabar y no van a llegar a su destino. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nos desviamos del rumbo, si no ponemos el arrepentimiento en práctica continuamente, a lo mejor no vamos a alcanzar el propósito de Dios porque nos hemos desviado. O quién sabe si tengamos el combustible para regresar y corregir. Entonces, esto de que nosotros nos arrepintamos es bueno siempre, porque la Biblia dice, bástele cada día su propio. ¿Ya? Entonces, este es el primer punto. El siguiente es la autodisciplina. Sí, la autodisciplina es, cada uno de nosotros está aquí en la casa de Dios y está aquí con un propósito. Hay quienes, como Samuel decía, estamos los martes. Los martes estamos aquí haciendo el estudio y es porque hay un compromiso de que se quiere crecer y hay una canción que dice, yo quiero más del Espíritu Santo, y la manera que demostramos que queremos más del Espíritu Santo es cuando venimos con un corazón dispuesto a aprender de Él. Y en los estudios es bien importante porque no es lo mismo una aplicación de jueves o domingo. La diferencia del estudio es que tú y yo podemos hacer preguntas. Y entre todos compartimos, entre todos contestamos, siempre hay alguien que está liderando esto, pero es bien importante porque entramos en un proceso. Nos falta todavía camino por recorrer, nos falta un trayecto, sabemos que somos salvos, pero necesitamos mantenimiento porque estamos en una guerra. Esa guerra en ocasiones es con nosotros mismos, pero en ocasiones también es con el mundo. Y tenemos que recordar que la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno también usa esa gente para que nosotros no avancemos, para que nosotros no crezcamos, para que nosotros no se desarrolle el fruto del Espíritu Santo. Y así es que por ello tenemos que ser bien conscientes que necesitamos ser autodisciplinados. Te voy a dar un ejemplo de autodisciplina. ¿A quién de nosotros nos cae alguna comida mal en la noche? A ver, ¿y la comes? ¿Por qué no la comes? Porque me voy a sentir bien mal y no voy a poder dormir. Eso es autodisciplina. ¿Sí? A ver, hay cosas que nos provocan alergia. ¿Y las comes? No. ¿Por qué? Porque te pone bien trompudo o bien trompuda. Y porque tú dices, me va a doler y me voy a sentir bien mal. Eso es autodisciplina. Sabemos lo que es autodisciplina, entonces también tenemos que saberla aplicar en la autoliberación. En mi vida espiritual también eso tiene que aplicarse. Y es aquí cuando nosotros vemos los seguidores, por ejemplo, decir, los que seguían a Jesús, empezaron miles. Lo recuerdan, que había multitudes que seguían al Señor. Y en Juan 6 dice la Escritura que cuando les empezó a apretar, muchos se fueron. Y los discípulos que le dijeron, Señor, muchos se han ido. ¿Qué le dijo Pedro? Muchos se han ido. Y Jesús voltea con Pedro y le dice, ¿quieres irte tú también? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De multitudes se fue a cientos y luego después se fue a 70, a los que le dio poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Después escogió a 12, sus 12 discípulos, para que estuvieran con él todo el día. Al final estuvieron 3, Pedro, Juan y Jacobo, pero al final ¿quién quedó? Juan. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de la pirámide del discipulado. No te conformes con decir, yo ya recibí a Cristo, yo ya me bauticé. Necesitamos ir por más mientras que Cristo viene. Tú no sabes lo que Dios puede desarrollar en tu vida si tú continuamente lo estás buscando, si tú continuamente le estás diciendo, yo quiero más de ti. No sabes los dones, no sabes el talento, no sabes las habilidades que Dios puede desarrollar en tu vida cuando mantenemos esa vigilancia continua. Mateo 12 del 43 al 45 dice que cuando un hombre es liberado y el espíritu es echado fuera de su vida,
Dice que se va. Pero luego, después de estar visitando lugares desiertos, vacíos, de repente como que dice, volveré a mi casa. Cuando la persona está libre, bien consciente, alabando y glorificando a Dios, pero si se descuida, si no es autodisciplinada, si no mantiene un arrepentimiento continuo, aquí el punto es de que ese espíritu viene y si hay ese descuido va a entrar. Y cuando entra, dice, wow, qué limpio está aquí, qué arreglado está aquí. Y tiene una memoria en la cual él dice, ya una vez me sacaron de aquí, para que otra vez no me vuelvan a sacar, ahorita vengo. Y se va el espíritu y la Biblia dice que regresa con 7 peores que él. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja como los lobos en jauría. Entonces, ¿qué dijo? Cuando yo estaba aquí solito me dieron una porreada bien buena y me sacaron, pero ahora yo voy a venir con refuerzos y no me van a sacar de aquí. Estamos entendiendo por qué es importante que cuidemos nuestra autodisciplina. Hay diferentes vicios y adicciones, drogas, alcohol. Ahorita la pornografía está en boga, la inmoralidad sexual está en boga. Y a veces callamos y cuando callamos nos convertimos en cómplices. ¿Sí? Mi esposa predicaba la vez pasada y hablaba del domador de leones. El domador de leones, pues sí, lo está domando, pero llega un punto en que le entra lo salvaje al león o al tigre y se va sobre el entrenador y qué rica comida. ¿Sí? El león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces la autodisciplina nos va a ayudar a esto. Es bonito recordar lo que ha hecho Dios tiempo atrás. ¿Sí? Yo me acuerdo de cosas bonitas que viví, pero también estoy a la par diciendo, estoy en el año 2023 y mientras Dios no venga yo quiero más. Yo quiero hacer algo más. Entonces esto es importante. El tercer punto es, carga tu cruz todos los días. Lucas 12:23 dice que Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo. ¿Sí? ¿Estoy correcto? ¿No? ¿Cómo es? Cada día y síganme. Y síganme. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? 12:23. Lucas 12:23. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús cargó la cruz? ¿Cuántas veces cargó Jesús la cruz? A ver si recordemos. ¿Cuántas veces Jesús cargó su cruz? La cruz, específicamente. ¿Cuántas veces? Una. ¿Y qué le pasó a Jesús cuando cargó la cruz? Murió. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. La cruz significa muerte, la cruz significa sacrificio. La cruz significa que yo estoy consciente de eso. Por eso debo tomarla cada día y ser consciente que debo morir a mi yo. Alguien dijo en cierta ocasión, oye, ¿qué pasa si alguien grita cuando le hacen algo? Es que todavía no está muerto. Porque todavía tiene fuerza para gritar. El muerto no grita. Entonces hay áreas en nuestra vida que todavía están vivas y cuando nos las tocan, gritamos. Gritamos. Y cuando entendemos que Dios quiere que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová, y que es nuestro culto racional, que es un culto razonado, es entonces cuando nosotros descubrimos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta.
Tenemos que aprender a cargar la cruz. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y la única forma de hacer eso es acercándome a Dios y tomando esa cruz para morir. El cuarto punto es muy importante, tiene que ver con perdón y confesión de pecados. Son dos cosas que van de la mano. Compartía la vez pasada y les decía, la esencia del Evangelio está en el perdón. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Dios en su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros a través de su sangre obtuviésemos el perdón de nuestros pecados y tuviéramos acceso al Padre. Entonces, una de las esencias de las buenas nuevas es el perdón, que en Jesús nosotros fuimos perdonados. Y por eso cuando nosotros vemos el Padre nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros vemos esto, debemos ser conscientes de la importancia del perdón. Por eso Jesús les decía en Juan 20:22, a los que les perdonen sus pecados les serán perdonados y a los que no les serán retenidos. Y como que alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es esto? Se trata de que si tú no te arrepientes, te quedas atorado en ese pecado, en esa falta de perdón. Entonces, el decir perdona nuestras ofensas como también perdonamos, hay dos maneras. Una, tenemos que creerle a Dios que ya Dios nos perdonó. ¿Dios a ti te ha perdonado? Sí, amén. A mí Dios me ha perdonado y me sigue perdonando. Pero el hecho está que hay gente que el diablo viene y le está condenando y le está diciendo que no y le está acusando. Y a veces hay un detalle por el cual también nosotros no perdonamos, porque nos centramos más en lo que me hicieron a mí, en cómo me dolió a mí, que nos olvidamos de que Dios quiere que eso lo vayamos a depositar con Él y yo le diga cómo me siento y yo le diga que no puedo hacerlo, pero que si Él me da de su amor, entonces podré hacerlo. Porque es una regla que Él quiere, que yo perdone al que me ha ofendido. ¿Para qué? Para que viva en paz. ¿Sí? Porque cuando yo perdono al que me ha ofendido, vivo en paz. Cuando no, dicen los antiguos que cuando alguien mataba a una persona, le amarraban el cuerpo a su misma persona, al vivo, el cuerpo muerto a la persona viva para que lo trajera. ¿Qué pasaba a los 3 días con un cuerpo muerto? Se echa a perder, empieza a apestar. Imagínate, tener que cargar un cuerpo muerto que a los 3 días tú sabes que se va a empezar a echar a perder. Y es lo que le pasa a una persona que no perdona. Entonces, el deseo que Dios tiene es que nosotros aprendamos a perdonar. Olvida. Lávate en la sangre de Cristo, arrepiéntete y sé libre. Y dile al enemigo, ya no me vas a robar la libertad que Cristo me ha dado. Y la otra es perdonar a nuestros enemigos. Porque si no nos convertimos en un policía. ¿Qué es lo que hace un policía en una cárcel? Está vigilando que nadie se salga. Lo tiene encarcelado y a veces así es la persona que no perdona. Él cree que es el policía y que la otra persona que no ha perdonado está en la cárcel y le dice, ahí te tengo encarcelado. No, el encarcelado es el que está afuera, el que no ha perdonado. ¿Por qué? Porque la otra persona está libre y tranquilo, pero él sigue siendo como ese policía y que dice, no, ahí vas a estar hasta que yo te liberte. Y el que no tiene libertad es el que dice eso. Entonces tenemos que pensar eso bien. ¿Qué dice el Salmo 32? El Salmo 32 dice, confesé mi pecado ante Dios. Él me oyó y me perdonó. Y Juan 1, primera de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Y que Él cubre la multitud de los pecados de todo el mundo. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios.
tenemos esa cultura de que ir a veces y pedir perdón, podemos hacerlo, pero con una actitud correcta. Cuando tú llevamos con una actitud correcta y le decimos a la persona, ¿sabes qué? Me sentí ofendido por esto. A mí me tocaron casos que la gente me decía, Saúl, me ofendí cuando dijiste esto porque yo creí que lo dijiste por esto y esto y esto. Y yo me quedé así, no, ¿sabes qué? No era la intención esa, la intención era esta, así, así y así. Entonces no es como yo lo pensé, no, ay, híjoles. Entonces que andaba mal era yo porque pensé una cosa que no era. Exacto. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos ofendidos? Mejor nos alejamos de la persona. Y la otra persona a veces ni se da cuenta ni sabe qué fue lo que pasó. Y a veces son cosas que ahora sí, como dicen en el rancho, vemos moros con tranchetes. Pero tiene que haber esa valentía de ir y decir, me sentí ofendido. Y si la persona reconoce aún, aunque no haya tenido una mala intención, pero tiene la valentía de ver el acercamiento y decirle, ¿sabes qué? Pero si tú te sentiste ofendido, yo te quiero pedir perdón para estar en paz contigo. Porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos. Entonces, hay que confesar nuestras ofensas unos a otros. Si perdonamos a la persona que nos ofende, Santiago 5:16, si mi memoria no falla, Santiago 5:16 dice que cuando alguno esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere pecado, le serán perdonados. Sí, es muy importante esto, que cada uno de nosotros tengamos ese perdón en nuestra vida. Amén. La quinta es velar y orar. Va muy relacionado con la autodisciplina. Tenemos que cuidar nuestra autoliberación. En 1 Pedro 5:8, la escritura nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Todos estamos en la guerra. Y aquí es donde yo quiero aprovechar algo que casi a diario vivo. Digo a diario porque al lado de mi casa los vecinos tienen su terreno, pero tienen un animalito que es muy ladrador. Muy, muy ladrador. Nomás te acercas y empieza a ladrar. Y en un principio me asustaba. Y luego ya después le escuchaba ladrar y decía, ay, es el perro de al lado. Y luego de repente una ocasión así me pescó descuidado y me asusté. Y viene el Espíritu Santo y me dice, haz de cuenta que sí es el diablo con ustedes. Como ese perro que te está ladre y ladre y ladre y que parece que te echa encima. Pero yo tengo ahí un obstáculo para que no llegue a ti. Nomás te ladra, pero no te va a morder no te va a tirar. Aunque intente tirarte la mordida, no va a llegar a ti porque yo tengo algo para guardarte si tú estás conmigo. Pero tienes que estar atento, tienes que estar vigilante, ¿sí? Entonces, hay veces que yo salgo y digo, ay, lo digo de una forma no muy apropiada, no se lo voy a decir. Pero está ese perro ahí, ladre y ladre y ladre y ladre, y yo, ay, este perro. Fastidioso. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Porque el deseo del enemigo, ¿cuál es? Alejarnos, desviarnos del camino correcto. El mundo es tan sutil y a veces es muy sutil, ¿sí? Entra muy suavecito. Mi esposa de repente dice que su pastor les decía, es como una fresa que está llena por chocolate, de chocolate, envuelta de chocolate, pero dentro tiene navajas. Empiezas a ver esa fresita con chocolate, cafecito blanco rico y dices, ay, qué rico, y te lo empiezas a comer. Sí te sabe rico, pero como estás tan engolosinado, cuando llegas a la navaja no te das cuenta por todo el dulce que traes. Así es de sutil el enemigo. Por eso Dios dice, sed sobrios. O sea, sé atento, sé vigilante, que todos tus 5 sentidos estén abiertos y dispuestos para la verdad, porque Él es la verdad. Y
Sabemos que Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Velad y orad. Pedro lo dice, sed sobrios y velad. Que si los pones es casi lo mismo. Por último, y es muy importante, vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer una persona llena del Espíritu Santo? Te digo la principal característica que tiene una persona que está llena del Espíritu Santo. Tú siempre lo vas a ver. Lo vas a ver contento, lo vas a ver con gozo, lo vas a ver con alegría. Y cuando viene una situación difícil, Él te va a decir, ay caray, esto está difícil, pero creo que Dios está conmigo y Dios me va a sacar adelante. Y le llueve sobre mojado y Él está diciendo, Dios está conmigo y Dios me va a sacar adelante. Algo de esto algo voy a sacar. Nomás estoy esperando que Dios me revele cómo, cuándo y dónde y qué quiere tratar conmigo. Pero Dios me va a sacar adelante. Y en Él tú ves una actitud de positivismo. Porque otra gente dice, ay no, me está lloviendo sobre mojado, ya no más falta que venga y me mire un perro. Pero el que está conectado con Dios sabe que la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú entiendes que Dios te ha llamado con un plan, con un propósito específico, y tú te estás enfocando en Él, dices, aquí va mi blanco, y no me voy a desviar, porque la Biblia dice, no te desvíes ni izquierda ni a derecha. El diablo sabe, recordemos los hijos del tal Ezeba que querían hacer un exorcismo y fueron con unos hombres y le dijeron, por el nombre que dice Pablo. Y el enemigo los ve, el diablo los ve y le dice, a Jesús conozco, a Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? ¿Sí? El diablo sabe cuando alguien es de Dios, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Y es aquí que cuando tú y yo, cuando conservamos y mantenemos nuestra liberación, encontramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De tal manera que hoy, en estos puntos que te lo voy a repetir, es arrepentimiento continuo. El rey David decía, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Autodisciplina. Y se lo puse con ejemplos, ¿sí? Entonces, si yo sé que el pecado es cerrar el blanco y me aleja de Dios, lo voy a evitar, porque quiero ser autodisciplinado. Voy a cargar la cruz cada día. Es decir, si yo grito, entonces tengo que estar consciente que todavía no he muerto. ¿Sí? Ya es así como que me da risa. Y qué bueno que me da risa, pero a la vez que yo lo piense, lo analice y lo medite, porque cuando yo lo veo de esa manera le doy oportunidad al Espíritu Santo que trate mi vida. ¿Qué áreas aún no están muertas en mí? ¿Cuál fue el otro? ¿Perdonar las ofensas? Sí. Pedir perdón. Velar y orar. Pero el más importante es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando yo sé que tengo al Espíritu Santo en mi vida, hermano, todo empieza a cambiar. Cuando yo entiendo que Dios quiere que viva una vida plena, gozosa, sin importar las circunstancias. Quiero cerrar con Santiago. Santiago en el capítulo 1 dice, bienaventurado aquel que soporta la prueba. Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha.
Hay un tiempo de prueba y no sabemos en qué momento puede llegar. Por eso tenemos que vestirnos siempre la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. O sea, significa que vamos a tener días buenos. Entonces, cuando tú estás en los días buenos, prepárate, aliméntate, ejercítate. Para cuando venga el día malo digas, oye, yo me alimenté bien, ¿qué quieres? Sobres, vente. Eso es lo que Dios quiere con esto, conquistando dos mundos. Cuando yo ya lo empiezo a entender, cuando yo ya me empiezo a dar cuenta que el anhelo de Dios es que sea imagen de su retrato en esta tierra, que cuando la gente, dice Mateo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ellos vean a Dios reflejado en mí, van a decir, no, este sí es de verdad. En Él sí hay algo que lo hace ver diferente. En Él sí hay algo que, oye, no es el mismo de hace unos años. Porque no tan solo lo ves, lo percibes. Aquí hay cosas que uno aprende a percibir. Y cuando uno empieza a percibir es que sus sentidos sean abiertos. Le voy a pedir que se ponga de pie en esta hora.